Buenos días. A nombre del Departamento de Salud Pública, el doctor Igor Ramos pide una disculpa por no estar presente, y al nombre del instituto les damos la cordial bienvenida a este seminario. Antes de continuar, quisiera hacerles algunas recomendaciones, por favor, a los que están. Esta ponencia va a ser grabada y les pedimos por favor que pongan sus celulares en modo vibrador si esperan alguna llamada. Favor, si se van a salir, sálganse de uno en uno, no así todo de bola, porque luego uno como ponente de repente se siente feo ver que todos se van, ¿no? Y hay que adquirir poco a poco la cultura, ¿no? de respetar a los ponentes. Las otras recomendaciones es que si van a hacer una pregunta sea clara y concisa, ¿sí? Porque de repente, o si van a hacer algún comentario también que sea breve, ¿no? Porque de repente hacen preguntas y comentarios que parecen otra ponencia, ¿sí? Bien, para continuar con el programa de este seminario, le voy a pasar el micrófono al doctor Noé Alfaro para que nos lea el currículum del ponente. Gracias, doctor Ezequiel. Bien, nuestro invitado del día de hoy es el doctor René Cristóbal Crocker Sagastume, que es profesor normalista, rural, bilingüe, maya-español. Es médico pediatra con especialidad en educación médica con orientación materno-infantil por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene su maestría en salud pública con orientación en nutrición materno-infantil por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. Tiene la maestría en educación en ciencias de la educación por la Universidad de Guadalajara. Es doctor en ciencias de la educación aplicada con orientación en educación intercultural por el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio de la Secretaría de Educación Pública. Además, él es profesor titular del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública de este centro desde hace 35 años, en donde trabaja en las líneas de investigación cultura y educación en salud, alimentación y ambiente y epidemiología, y políticas públicas en educación, salud, alimentación y ambiente. Además, él es investigador nacional del nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, es director de Ciencias de la Salud y coordinador de investigación de la Universidad de Guadalajara La Mar. Es asesor comunitario en programas de educación intercultural y salud y alternativas con la etnia wixárika en la Sierra Madre Occidental de México y también en la biosfera maya en el norte de Guatemala desde hace 20 años. Es asesor de programas de soberanía alimentaria y ambiente de la Central Campesina Cardenista de 2013 a la fecha. Ha publicado 17 libros, 20 artículos científicos en revistas indexadas, es socio honorario de la Asociación Iberoamericana de Derechos Alimentarios desde 2006 a la fecha, es miembro de la Red Internacional de Científicos Guatemaltecos, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina de México, ANFEM. Ha tenido el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala, Premio Ciencias de la Salud por la Universidad de Guadalajara en el campus de la nutrición, Premio Jalisco en Ciencias Humanas y Sociales por el COECIT Jalisco. Ha sido reconocido por la Central Campesina Cardenista por su apoyo a la formación de líderes campesinos en el área del ambiente, alimentación y salud. Tiene premio al mejor trabajo científico en educación médica en el 20º Congreso Panamericano de Educación Médica y 5º Congreso Internacional de Salud Pública, y el año pasado obtuvo el Premio Estatal de Salud Pública Valentín Gómez Farías
entregado por la Secretaría de Salud y el Colegio Jalisciense de Salud Pública. Pero además de ello es compañero nuestro, es amigo y además lo tenemos en casa y agradecemos que haya aceptado la invitación para esta ponencia. Doctor Ezequiel. Sí, le doy el micrófono a usted para... Muy bien, muchas gracias a los organizadores de este seminario de políticas públicas que lleva el nombre de un solidario y recordado amigo de mucho tiempo, con quien fue quien nos recibió aquí en Jalisco cuando era directivo del ISSSTE y era director del Laboratorio de Salud Pública, el estimado colega y amigo Nacho Villaseñor Urrea, con quien pues me honra mucho participar en esta conferencia. Sí, voy a cambiar de ponencia. Perfecto. El tema que me han invitado es uno de los temas que más me apasiona, porque es mi formación realmente. Su servidor ha combinado la salud pública con la educación a lo largo de mi vida. Entonces es un tema al cual estoy integrado, y ahora estoy integrado plenamente, pues porque represento a las escuelas y facultades de medicina del país ante el Comité de Evaluación de Necesidades de Formación de Recursos Humanos en Salud a nivel federal, y por otro lado integrado en la Junta Directiva de las Escuelas y Facultades de Medicina del país, donde hemos tenido opción de incidir un poco en esta temática. Decisión de agregarle un subtítulo, ¿sí? Que es Desarrollo Histórico y Perspectivas, un poco porque el tema a veces lo trabajamos muy coyunturalmente y por otro lado se nos olvida que estos foros son precisamente para seguirle construyendo y abonando a las políticas públicas. Creo que se trabó aquí. Permítame un segundito, yo creo que hay un problema le voy a pedir yo aquí a los expertos del campo. ¿Sí me ayudas, Pepe? Es que no lo... Ahí está, perfecto. Vamos a ver si ya lo agarró. Sí, perfecto. El contenido lo trabajaré en 5 grandes aspectos. Uno, lo que son los elementos teóricos de las políticas públicas en la formación de recursos humanos en salud. Analizar luego los factores determinantes y condicionantes de las políticas públicas para la formación de recursos. En tercer momento, trabajar un poco lo que es el desarrollo de estas políticas en la formación de recursos humanos en salud en México. Analizar un poco las políticas actuales en formación de recursos humanos en salud que se están trabajando y un poco al final tratar de comentarles un escenario prospectivo de las políticas públicas para la formación de recursos humanos en salud. Bueno, sobre el primer tema, cuando uno revisa todo lo que se trabaja de políticas públicas, los teóricos de las políticas públicas, si ustedes analizan estos teóricos de políticas públicas desde la visión dominante, es que casi todos enfocan la política pública a acciones gubernamentales. Es decir, la política pública la definen los gobiernos y la implementan el resto de la sociedad. Este es los conceptos hegemónicos, sobre todo en el primer mundo. Es decir, si ustedes analizan esto, sí, ustedes ven ahí en lo subrayado que todo está relacionado con acciones gubernamentales. Sin embargo, en los últimos tiempos ha habido una crítica a este modelo de políticas públicas, ¿sí? Tanto a nivel internacional como en los organismos nacionales.
Uno de los teóricos que trabaja esto en Inglaterra es Anderson, quien plantea que ya las políticas públicas no solo es un problema del Estado o de los gobiernos, sino es una problemática de actores o grupos de actores sociales en la construcción de políticas públicas. Y por otro lado, del lado de este continente, en América Latina, Velázquez, en Colombia, plantea una cuestión sobre políticas. Todas las expresiones conceptuales de políticas públicas que se han venido trabajando a escala planetaria son incompletas, y son incompletas porque no integran a la sociedad, ¿sí? Son conducidas en este caso por el Estado, y aquí él está planteando, deben de ser conducidas por diferentes tipos de actores, que esas políticas públicas deben de surgir no de el diagnóstico que hacen los expertos, sino el análisis que se hace de los problemas reales y las necesidades, sobre todo de quienes son los afectados por las políticas públicas. Por otro lado, es importante analizar el contexto donde éstas surgen, las políticas públicas. Entonces, este es un planteamiento un poco mucho más avanzado. Desde Velázquez, algunos de nosotros hemos venido trabajando, su servidor tiene una línea que se llama Epidemiología y Políticas Públicas, en educación, salud, alimentación y ambiente. Desde esta perspectiva hemos estado trabajando nosotros políticas públicas, y tenemos un proyecto de investigación con campesinos e indígenas a nivel nacional, y con centrales campesinas, para tratar de construir políticas públicas en salud, alimentación y biodiversidad de los territorios. Es decir, en Tala tuvimos ya un evento relacionado con esto. Bueno, entonces, yo quiero decirles entonces que el abordaje que su servidor va a hacer es desde la perspectiva teórica de Velázquez relacionada con políticas públicas. Bueno, desde entonces, hay que ver cuál es la visión hegemónica de políticas públicas ¿qué estamos entendiendo en México actualmente? Porque al final de cuentas son un poco las críticas que vamos a hacer desde esta perspectiva. En primer lugar, que las políticas públicas es una práctica social, sobre todo relacionado con educación continua del personal en salud. Es decir, las políticas públicas que hay predominantemente están relacionadas con educación continua del personal en salud. Que por otro lado es un campo multidisciplinario, ¿sí? Que está relacionado entre dos grandes grupos de actores, que son las instituciones educativas y los servicios, y las instituciones que proporcionan servicios de salud, para formar y actualizar profesionales y técnicos en salud. Está planteado a nivel de la educación formal superior, no está planteado desde los locales, sino está planteado desde la formación de recursos. En donde lo que se busca es acercar los recursos humanos a las necesidades del mercado, entendiendo el mercado de recursos humanos en dos dimensiones: el mercado educativo, que es el mercado para formar, el mercado de servicios educativos, y por otro lado el mercado laboral de ejercicio de las profesiones de la salud. Es decir, esa relación es la que predomina en el enfoque de políticas públicas que se realiza en nuestros países. Y por último, en la política pública hegemónica, entonces, de acuerdo a los autores que ustedes vieron, pero que en México así se implementa, porque en México
políticas públicas se implementan desde la visión de los primeros autores que les mencioné. Hay un reconocimiento de la centralidad del Estado como el principal actor para definir esas políticas públicas, y esa visión de políticas públicas es una visión medicalizada de las políticas públicas. Entonces todos los análisis que se hacen es desde la formación de médicos y desde la formación de enfermeras, pero con un enfoque paramédico, ¿sí? Es decir, esta es la visión que predomina en el país. Y esto quiero decirles porque su servidor está participando en el CENFRUS, que es esa comisión de estudio de necesidades de formación de recursos humanos en salud a nivel federal. Y la gran discusión es cómo incorporar otros actores y cómo sacar la política pública de esa visión medicalizada que tiene actualmente. Y lo vamos a ver luego al hacer el análisis. Cuando uno analiza cuáles son las determinantes y condicionantes de las políticas públicas en la formación de recursos humanos, bueno, uno depende de los paradigmas, ¿sí? Es decir, esto tiene distintos paradigmas. Es decir, entonces los paradigmas de la educación permean a los paradigmas de las políticas. En segundo lugar, es que las políticas, independientemente de cuál sea el paradigma dominante, toman en cuenta las necesidades y demandas sociales. ¿Sí? Toma en cuenta el desarrollo del mercado laboral y desarrollo de los servicios educativos, el desarrollo de los campos educativos de la salud y el desarrollo de las profesiones de la salud. Cualquier enfoque que se haga de políticas públicas tiene estos elementos. ¿Qué es lo que las hace diferentes? ¿Cómo enfocamos estas dimensiones de análisis? ¿Sí? Es decir, ¿cómo enfocamos estas dimensiones de análisis? Pero si ustedes analizan cualquier programa de formación de recursos humanos en salud, esto es lo que se llama la contextualización, ¿sí? Y el diagnóstico de necesidades que le piden para cualquier programa de formación de recursos humanos en salud. Pero si nos vamos un poco más a rascarle a lo profundo, si hacemos un análisis desde la economía política, vamos a ver que esto que nosotros hacemos no lo determinamos a nivel nacional, ¿sí? Sino tiene determinantes sociales, económico-políticas internacionales. Y que lo que enseñamos, la forma como trabajamos en el aula con nuestros estudiantes, la forma como se aborda al paciente en los distintos escenarios de salud, de cualquier nivel, responden a cosas que no las determinamos desde los países. Estamos viviendo en un mundo global donde los estados y los aparatos político-ideológicos responden a los procesos económicos de los sectores productivos y en este momento a la hegemonía del complejo médico-industrial y semillero transnacional, que es de donde se están definiendo las políticas internacionales en salud y en formación de recursos humanos en salud. Y esta es la perspectiva que permea el mercado de servicios educativos, ¿sí? Y estos mismos sectores son los que hegemonizan el desarrollo de la ciencia y la tecnología en lo que ahora le llamamos la sociedad del conocimiento. Y esto es lo que está permeando la formación de recursos humanos en salud de manera hegemónica. Es decir, hay una determinación, entonces, económico, político y social global, principalmente dominado por esto, y estas instancias no son más que están respondiendo a las políticas hegemónicas determinadas por este capital. Es decir, no es día gratis, por ejemplo, que la OCDE, que es el Organismo de Cooperación y Desarrollo Económico, le está diciendo a México en un informe del 2016 cuál es la política de atención a la salud que se debe dominar. Y no es día gratis que le digan que el IMSS está tronado y que hay que uniformizar toda la salud. Es decir, todas las políticas que se están implementando en atención a la salud en México vienen de los organismos internacionales, pero estos organismos internacionales responden principalmente a estas. Hay una determinación económico, político y social. Y por otro lado,
Aunque OPS sigue teniendo un poco de resistencia a esas políticas hegemónicas, por eso es que vemos algunos documentos un poco más con una visión más humanista, no dejan de responder a los intereses, porque OPS-OMS está controlada por los gobiernos, y los gobiernos están controlados por estos sectores a escala global. Esta es parte de la realidad. Que entonces, por lo tanto, hacer políticas públicas en nuestros países no es tan sencillo. No es tan sencillo. No es tan sencillo porque hay una superhegemonía de estos sectores. Pero entonces sí es importante que nosotros sepamos en dónde sí podemos actuar. Es decir, porque esto hay una determinación de la salud, de la formación, de la tecnología, de la ciencia, desde esos organismos. No de a gratis nosotros, el CDC de Atlanta, el EpiInfo y todo eso que utilizamos como instrumentos son construidos, y todo esto responde al complejo médico industrial norteamericano, y en el caso de la nutrición al complejo semillero. Y muchos de los institutos que dirigen las políticas públicas en salud en nuestros países, como el Instituto Nacional de Salud Pública, sus investigaciones tienen financiamiento y coauspicio de estos organismos. Es parte de la realidad, es decir, esa no la podemos obviar. Sin embargo, yo creo que nosotros podemos trabajar sobre todo en los factores condicionantes de las políticas públicas. Es decir, y desde ahí hacer prácticas, no solo de resistir ese modelo hegemónico transnacional de políticas públicas, sino podemos nosotros trabajar de manera creativa algunas cosas para mejorar la formación de recursos humanos en salud en nuestros países. Entonces, desde ese punto de vista, tendríamos que hacer un análisis en donde todo lo que es nuestros modelos educativos y todo, tienen una relación con todo esto. Y yo diría que eso es lo que es viable y es posible en este momento. Lo otro no es tan fácil. No es tan fácil, y eso significa hacer prácticas políticos, sociales a escala global. Esto es posible, es decir, nosotros sabemos que los recursos humanos, la formación de recursos humanos en salud no es un fin en sí mismo, porque a veces nosotros en las universidades nos creemos el ombligo del mundo. No es cierto. Al final de cuentas, formar recursos humanos en salud debe de servir para atender las necesidades y demandas, ¿sí?, y resolver la carga epidemiológica que tienen nuestras poblaciones. Debe responder a la demanda profesional y social. Es decir, al final de cuentas, nuestros modelos educativos deben de responder al modelo de atención, que no lo hay. No tenemos un modelo de atención a la salud en México. Y para que vean porque el modelo de atención a la salud son propuestas de OCDE, y cada institución tiene su modelo de atención a la salud. No tenemos un modelo de atención a la salud. Y entonces eso dificulta construir un modelo educativo para formar los recursos humanos. Pero por otro lado, es decir, lo correcto fuera que de manera lineal nosotros tuviéramos modelos educativos de acuerdo al modelo de atención para resolver las necesidades y demandas sociales, profesionales. Pero no es así. Hay dos grandes factores que tenemos que estar trabajando y analizando. Uno es el mercado laboral. El mercado laboral, no podemos formar nosotros profesionales de la salud si no conocemos la capacidad de las instituciones para emplear a nuestros egresados, ¿sí? Y por otro lado, no podemos trabajar recursos humanos si no tratamos de garantizar condiciones adecuadas de trabajo y desempeño para nuestros egresados. Y eso significa generar gente con juicio crítico y con compromiso social, y que sepa defender sus derechos políticos, por un lado. Pero por otro lado, ¿sí?, nosotros cada vez más, las instituciones públicas, tenemos que estar haciendo análisis de lo que es el mercado educativo, ¿sí? Es decir, las instituciones públicas no podemos seguir actuando de que tenemos garantizada la demanda. No, espérate.
Sí, necesitas ver con quién estás compitiendo, con quién van a competir tus egresados, y es el mercado de servicios educativos que también hay que analizar. Es decir, tenemos ejemplos. Su servidor ha participado aquí en el CUCS en el diseño, rediseño, evaluación curricular en nutrición. Y cuando se creó esa carrera había un mercado laboral extenso, pero por no tener una política de análisis de mercado educativo, la misma UDG creó escuelas incorporadas y saturaron el mercado de nutriólogos, y hoy los nutriólogos están en el subempleo y en el desempleo. Solo para mostrarle situaciones. Es decir, para mostrarle situaciones reales que nos están pasando. Pero lo mismo está sucediendo con los médicos. Con el personal de enfermería, con todo el mundo. Nosotros no podemos, si queremos hacer una política pública de formación de recursos humanos en salud, en esto no podemos, ya vimos, pues, excepto que les truene todo el complejo médico industrial norteamericano, que estamos haciendo cruces que así sea, pero no es posible. Que no es posible. En esto sí podemos intervenir. Y un poco, buena parte de la ponencia va relacionada a cómo intervenir en los factores condicionantes en las políticas públicas para la formación de recursos humanos en salud. Bueno, ese sería un poco el asunto. Esta sería como la primera parte teórica de cómo entrarle al tema, que es un tema, digo yo, apasionante, porque si ustedes se dan cuenta, para estudiar este campo necesitamos conocimientos en economía política, necesitamos conocimientos en cuestiones de las ciencias sociales y humanas, y por otro lado conocimiento de los campos disciplinares de la formación, en este caso de salud en particular. Entonces, necesitamos, por eso es que este campo lo estudian grupos transdisciplinares, donde se juntan economistas, sociólogos, gente de los campos disciplinares y profesionales, ¿sí?, para poder abordar de mejor manera el campo, porque es un campo de abordaje complejo, Bueno, un rápido recorrido, porque no es el objetivo de esta charla, la historia de las políticas públicas, pero si no las analizamos muy rápidamente no vamos a poder entender lo que nos está pasando ahorita. Es decir, esto arrancó desde 1920, ¿sí?, cuando la Revolución Mexicana, y hay una intervención estatal para generar seguridad para la expansión capitalista. En este tiempo estos eran los problemas epidemiológicos, y el paradigma dominante para formar los recursos humanos en salud era de tipo higienista, y predominaron, estos eran los componentes que se estudiaban en las escuelas y facultades de ciencias de la salud, en este caso principalmente médicos, y un poco la enfermería técnica que surgió en estos momentos. Saneamiento básico, control, lucha contra vectores, campañas sanitarias contra estas pandemias. Se formaban oficiales médicos, y buena parte de los médicos trabajaban en práctica liberal, y eso pues no tenía mucha regulación del Estado, ¿sí? No tenía mucha regulación del Estado. Luego viene otra etapa dominada por las etapas de corriente de desarrollo de bienestar, cuando se expanden, que va desde el tiempo de don Lázaro Cárdenas, más o menos, hasta los tiempos de don Luis Echeverría Álvarez, donde esto era el contexto sociopolítico y sanitario. Hay desarrollo y expansión de las políticas de las instituciones de salud, surgen las especialidades, los hospitales universitarios, etcétera. Hay una incorporación masiva de sanitaristas, y predominaba todavía la alta mortalidad general infantil y predominio de enfermedades infecciosas. Y el concepto fundamental era preventivista. Se desarrollan los antibióticos, las vacunas, las campañas nacionales, etcétera, etcétera. Y entonces aparecen nuevos profesionales como actores en la salud. Aquí aparecen los odontólogos, aparecen los salubristas, aparecen no los nutriólogos, esto es de época más reciente,
los odontólogos sí, el personal de enfermería, la educación en enfermería se sistematiza en estos momentos y surgen las especialidades médicas como un componente de esta época. O sea, la visión de especialización no es ahorita, esta surgió con el trabajo en este modelo. Luego viene una etapa en donde predomina, si bien es cierto lo multicausal surge desde los 50, el enfoque dominante surge aquí. Hay un agotamiento del modelo de desarrollo de bienestar en México. Se frena la tendencia expansiva de los servicios públicos. Antes todos los profesionales trabajaban en los servicios públicos. A partir de los 70 empieza la crisis del subempleo y desempleo médico, precisamente porque hay un freno a la tendencia expansiva. Y aquí se da empieza el fenómeno de la transición epidemiológica con la coexistencia de infecciosas y carenciales y crónicas. Y empieza esta famosa epidemia que nos tiene ahora agobiados y en crisis al sistema de salud, la epidemia de crónico-degenerativas. Y esto hace entonces que a nivel de formación, paralelamente, empiezan a surgir nuevos modelos epidemiológicos. Hay un dominio de todo lo que es la ciencia cuantitativa epidemiológico convencional. No es la ciencia cualitativa en estos momentos, porque la ciencia cualitativa surge con la ruptura del mundo socialista en los 90, para que vean que la ciencia tiene que ver con ideología y no solo nada más con el método científico, como a veces algunos creen. Se mantiene esa diversidad de profesiones, pero empieza algo que tiene auge ahora, que es la formación de posgrado, y la formación de técnicos superiores arranca con este periodo, ¿sí?, en formación. Y el último periodo, y para este recorrido, para que vean entonces que la formación de recursos humanos tiene que ver con el modelo de desarrollo económico y político, que es un poco lo que yo les estaba planteando como tesis desde el inicio. Sí. Es decir, históricamente, entonces, los modelos de formación y los modelos de atención siempre están respondiendo al modelo de desarrollo social. Es decir, en México, de 1985 a la fecha, se implementa el modelo de desarrollo neoliberal. Y empieza todo con un ajuste, políticas de ajuste macroeconómico, en donde el modelo de atención a la salud de México depende cada vez más de las transnacionales. Si bien es cierto, antes existía esto, ahora totalmente tenemos que responder a las políticas definidas por el gran capital transnacional, sobre todo el complejo médico-industrial norteamericano. Y por otro lado, se privatizan los servicios públicos. El modelo neoliberal es de que tiene salud el que la puede pagar, ¿sí? No es un derecho a la salud, el Estado lo da, sino tú te puedes dar buena atención a la salud si la puedes pagar, si no, y entonces esto segmenta los servicios de salud. Esta es una cosa importante que tenemos que hablar. Es decir, la Secretaría de Salud dice: nosotros somos los rectores de los servicios de salud, pero solo financia el 48% de los servicios de salud. Porque el 52% de la población en México se atiende por gastos de bolsillo. Entonces, espérate, no. Hablemos tenemos un sistema de salud segmentado, pero segmentado porque el Estado perdió la capacidad de dar salud y de contratar personal en salud de acuerdo a las necesidades y demandas de la población. Tenemos un seguro social que en crisis totalmente. El seguro social, si no le dan oxígeno artificial, se muere en los próximos 2 años. Entonces, ese es el problema del seguro social. Es decir, entonces estamos hablando de que estamos enfrentando entonces a un modelo de este tipo, que hay una complejidad epidemiológica que tenemos que atender, ¿sí?,
principalmente de adultos mayores. Hay todas las enfermedades de emergencia y reemergencia, y hay un incremento de las desigualdades sociosanitarias. La diabetes, para acabar pronto, depende de la clase social quien la padece. No es lo mismo la diabetes que tiene una gente de clase media, de clase alta, que un diabético con gen ahorrador, cuyo problema es por comer chatarra y el abandono de sus tortillas. Y porque don Maseco le metieron ya, lo convirtieron la tortilla en un alimento chatarra. Es decir, estamos hablando de dos componentes, es decir, y ese es uno de los grandes problemas que yo les menciono, que seguimos nosotros prendidos a un modelo que no analiza las causas profundas. Es decir, nosotros pensamos que las crónico-degenerativas son iguales para todos, ¿no? Y entonces el abordaje hay que hacerlo diferente. Hay que hacerlo diferente. Estamos analizando perfiles, carga epidemiológica, y sacamos de la carga epidemiológica a enfermedades que son fundamentales. Por ejemplo, el síndrome depresivo, que es uno de los principales problemas de salud pública del país, y no aparece entre las principales causas de carga epidemiológica. Sacamos a la caries dental y el 95% de la gente tiene caries. Sí. No mencionamos a la obesidad como problema, decimos la diabetes. Entonces, muchos de los análisis que hacemos son análisis que les hace falta más profundidad, y por eso es que y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué hablamos de mentiras epidemiológicas en nuestros análisis y con eso nos engañamos nosotros mismos en el aula? Precisamente porque los abordajes esconden, las estadísticas no hablan por sí mismas, las hacen hablar los políticos y las hacemos hablar los profesores, ¿sí? a nuestra visión, ¿sí? Entonces es importante reflexionar sobre esto. Entonces, estamos hablando de nuevas cosas. Ahora, hay un desarrollo de la epidemiología con tecnología informática. Los paquetes epidemiológicos nos hacen el favor de hacer todo ahora. Hay la salud pública, incluye modelos gerenciales de costo-efectividad, si no, no funciona. Hay una focalización de las intervenciones y paquetes básicos. Focalizamos. Por ejemplo, ustedes ven Cedesol y todos los organismos de salud, ¿dónde focalizan? Hacia los lugares donde puede haber rebelión social. Hay una focalización, ¿sí? ¿Y qué tipo de atención primaria de la salud hacemos? La que consume tecnología, sobre todo del capital transnacional, ¿sí? Entonces, estamos metidos en una lógica que es cada vez menos médica, menos de salud, menos científica, y estamos metidos en una lógica de otro tipo. Hay una separación de funciones en las instituciones públicas y privadas. Vamos, por ejemplo, para hablar de formación de recursos humanos en salud, de acuerdo al modelo de modernización de la educación superior de Salinas de 1988, a las escuelas públicas les corresponde la formación de posgrado y la investigación. La formación de pregrado le corresponde a la educación privada. Y por eso es que no aumentan, ¿sí?, los recursos para la educación pública de pregrado. Es decir, si uno hace un análisis de cómo creció la matrícula escolar, ¿sí?, en pregrado, mientras que la matrícula escolar de pregrado de las instituciones públicas creció el 11% en los últimos 20 años, la educación de pregrado privada creció el 110%. Esa es la realidad. Y las universidades públicas, entonces, su papel es posgrados e investigación. Ese es su papel central en la formación de recursos humanos en salud. ¿Sí? Entonces, fíjense bien por dónde va el asunto. Y esto es lo que se privilegia, pues. Las especialidades y el posgrado, investigación básica y genómica, es lo que se privilegia. Si uno analiza, estaba analizando todos los protocolos de investigación que metimos los investigadores del CUCS ahora en la última convocatoria de salud, el 95% son de aquí.
Sí, son de investigación básica y genómica. No hay mucha investigación aplicada en salud. Es decir, son 2 proyectos de 15. 2 proyectos de 15. Solo para ver datos, pues, ¿por dónde va? Es decir, ¿por dónde va el asunto? Es que el asunto va por donde hay dinero, ¿sí? Y por donde hay financiamiento. Y por eso es que algunos, y yo les decía cuando en la última reunión del SNI, de aquí de SNI, del CUCS, y les decía, espérense, algunos nosotros hemos resistido esto, porque al final de cuentas no queremos ser comparsas. El asunto es que si no te metes al SNI no tienes recursos para investigar. Y eso lo vivimos en la vida cotidiana los investigadores de la universidad. Bueno. Entonces, desde esta lógica, entonces, esto es lo que está predominando. Pero vámonos viendo cómo se está implementando, porque esto es lo que creo que tendríamos que trabajar y poder abrir alguna posibilidad de intervenir nosotros como investigadores con alguna otra visión en la construcción de políticas públicas en la formación de recursos humanos en salud. Desde ese punto de vista, veamos cómo funciona esto. Yo les digo que ahora, para buena suerte o mala suerte de quienes hegemonizan, yo soy miembro del CIFRUS estatal, o sea, la comisión que define la política de formación de recursos humanos en salud del Estado. Soy miembro del CENFRUS, que es el que determina los estudios, y entonces conozco un poco desde dentro qué está pasando. ¿Sí? Y eso me permite, pues, presentarle datos como los que les voy a presentar en este momento. Bueno, en primer lugar, cuando uno le pregunta a los que están dirigiendo las políticas públicas de formación de recursos humanos en salud y de atención a la salud en México, ¿y cuál es la política pública? No hay. Ese es uno de los serios problemas que tenemos. No hay una política explícita de formación de recursos porque no existe un modelo explícito de atención a la salud. Lo que hay son réplicas de políticas de organismos internacionales. Es decir, eso es lo que hay. ¿Sí? Eso es lo que hay. Es decir, el modelo de atención a la salud que acaban de sacar en la Secretaría de Salud, ese es un modelo que es la copia de la OCDE. Copia de la OCDE. Es decir, no somos, así como en el modelo educativo que nos están planteando, no es el modelo de los educadores mexicanos. Es el modelo de los organismos internacionales. Pero lo mismo nos pasa en salud. Lo que pasa es que nosotros, como no nos metemos a analizar eso, no decimos mucho. Y porque además, quienes dirigen la salud del país son gentes que son parte de este modelo. Y que aportan al modelo que implícitamente estamos aplicando. Los secretarios de salud de México surgen del Instituto Nacional de Salud Pública del país. El Instituto Nacional de Salud Pública maquila ciencia del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas de Atlanta. ¿Y a quién responde el CDC de Atlanta? Al Complejo Médico Industrial Norteamericano. Sí, eso es lo que a veces no decimos, pues. Y entonces eso es lo que nos hace a nosotros no participar. Yo diría que sí hay que participar. Hay que participar, yo pienso que sí hay que participar, pero hay que participar críticamente en la construcción de políticas públicas. Es decir, ¿de qué manera? Esto ha hecho entonces, esta ausencia es que el ISSSTE va por un lado, el DIF va por otro lado, la Secretaría de Salud va por otro lado, el IMSS va por otro lado, todo el mundo. Y si le preguntan, ¿y cómo formamos los recursos humanos en salud? La UNAM anda por un lado, la UDG anda por otro lado, Monterrey anda, cada quien tiene su propia política pública de formación de sus propios recursos humanos en salud. Y los alumnos vienen con nosotros pensando en que sí sabemos cómo formarlos, porque ese es uno de los grandes problemas. Entonces no somos a veces muy éticos en decirles a los alumnos, ¿sabes qué, cabrón? La cosa está jodida. ¿Sí? Y tienes que ponerte las pilas, si no, vas a ir al desempleo a tu egreso. Vas a ir al desempleo a tu egreso. ¿Sí? Y hay que decírselos.
porque no es ético que nosotros estemos formando. Es casi como que le digamos a un paciente que tiene un cáncer cerebral y le vamos a decir, la aspirina le va a curar su cáncer cerebral, más o menos. ¿Sí? Porque no le explicamos que el dolor de cabeza que trae es por cáncer, no es por el dolor de cabeza en sí. ¿Sí? Entonces, esos son los problemas. Entonces, ¿cuáles son esos lineamientos de formación de recursos humanos? Pues los que vienen de OPS y OCDE en dos grandes líneas estratégicas. Por ejemplo, el CENFRUS nos tienen ahí sentados, aunque cada vez discutimos más fuerte, como el día de ayer que discutimos muy fuerte con la gente de la Secretaría de Salud, porque dicen, bueno, vamos haciendo indicadores con respecto a qué modelo. ¿Qué quieres? Pues dime de qué modelo vamos a hacer los indicadores. Y entonces los cuestionas. ¿Sí? Y dicen, bueno, vamos a hacer un análisis de brechas de disponibilidad de recursos humanos. ¿Y esas brechas contra qué las vas a comparar? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles brechas de formación? ¿Sí? ¿Sí? Porque esas son las políticas. Eso estamos implementando como teóricamente políticas públicas. Entonces, fíjense bien, ¿qué estamos trabajando? Uno, la cuantificación de los recursos disponibles de forma nominal y no por plaza. La medición de la composición de los perfiles profesionales. Estos son indicadores para analizar el personal que está trabajando ya en el sistema de salud. Entonces, ¿qué se está analizando? Pues cuantificarlos, verles sus perfiles y ver dónde están. ¿Para qué? Pues para meterlos en el modelo de OCDE. Para meterlos en el modelo de OCDE, porque la OCDE está diciendo hay que recomponer las zonas geográficas y las jurisdicciones de acuerdo. Y entonces los análisis que estamos haciendo de recursos es precisamente para poner a punto el sistema de análisis de recursos humanos en salud para poder aplicar las políticas de OCDE. En educación se está trabajando dos áreas de análisis. Uno es la definición y dimensionamiento de los currícula, cómo se gestionan, la productividad y la garantía de las instituciones formadoras. Y otra, el dimensionamiento de la gestión y productividad en las instituciones que capacitan y hacen educación continua. Es decir, estos son los componentes. Este sería el componente de formación. Es decir, hay que analizar quiénes los forman con estos criterios. Hay que ver cómo se los educan después de egresar. En los programas de educación continua. ¿Sí? La CONAMEGE, por ejemplo, que es una instancia que hace educación continua de médicos. Los organismos, la FEMAFE hacen enfermería, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces un aspecto entonces que se está trabajando en políticas a nivel federal y que eso se está trabajando a nivel estatal. Yo estuve en una reunión de CIFRUS el viernes pasado, donde lo que vino a presentar Sebastián, que es el que es responsable de Educación y Calidad de la Secretaría de Salud, es su análisis de brechas. Su análisis de brechas, que voy a referirme en qué consiste ese famoso análisis de brechas de recursos humanos. Entonces, una es construir estos indicadores. Esto es para el personal que está trabajando en los servicios de salud y esto es para cuestiones educativas, que aquí entramos nosotros, en esta parte entramos nosotros como universidad, que nos van a empezar a contar las costillas ya de manera importante. Ahorita vamos a hablar de qué políticas se están implementando ya, ¿sí?, a nivel nacional. Y por otro lado, la cuestión de cómo está la educación continua del personal que ya está trabajando. Este es el modelo. Es la política federal de ajuste de brechas en la disponibilidad. Es decir, no podemos cambiar la política, ni podemos cambiar el modelo de desarrollo, pues entrémosle a ajustar las brechas que hay. ¿Qué ajuste de brechas hay? Entre el personal que formamos y los que vienen a formarse, a los trabajadores de la salud, y luego cómo se jubilan, y su relación con los servicios de salud en relación a
algunos elementos de la carga epidemiológica y de cómo funcionan los servicios de salud. Este es el ajustar. Entonces, ¿qué es lo que busca el Estado? Pues hacer más eficiente y eficaz el sistema con menos inversiones, porque no tiene lana para invertirle. Es decir, el Estado no tiene lana para invertirle a funcionar con un modelo de acuerdo a las necesidades y demandas y a la carga epidemiológica que tiene la población. Entonces lo que están haciendo es ajustar y buscar cómo los recursos se hacen más eficientes para atender a la población. ¿Sí? Este famoso modelo de ajuste de brechas es esto. Y entonces, a partir de este ajuste de brechas, de ver necesidad, la productividad y la actividad versus disponibilidad, reconstruir los perfiles de formación de los recursos humanos que estamos formando en las universidades. Esta es la propuesta de política pública. Es decir, cómo ajustar entonces a las universidades y meterlos. Ahora vamos a ver los mecanismos de cómo nos están metiendo a esa lógica. ¿Sí? Porque no nos han preguntado. Algunos de metiches, de chutes, como dicen allá en Chiapas y en Guatemala, ¿sí? Estamos metidos ahí. Y bueno, somos casi como un alacrán metido entre el zapato de la hegemonía, pero no nos han invitado, ni le han preguntado a las universidades de cómo vamos a hacer la política de formación de recursos humanos en salud, ni cómo vamos a hacer el modelo educativo, ¿sí? el modelo de atención a la salud del país, sino es cómo nos ajustamos a las nuevas políticas internacionales. Por ahí va el asunto. Sí, por ahí va el asunto. En ese sentido, entonces, el análisis que se hace de cargas epidemiológicas, dicen, de 1950 estábamos así. Ahora estamos así. No deja de ser relativamente cierto, pero cuando uno ve aquí, esto es un modelo medicalizado, pues. ¿Dónde está el síndrome depresivo aquí? ¿Dónde está la obesidad ahí? ¿Dónde está la caries dental? Y esos son los principales problemas de morbilidad que tiene nuestra población. Y eso hace entonces que con este modelo medicalizado, los recursos humanos que hay que contabilizar son los médicos y las enfermeras. Y el resto no existe. No existe por ahí es donde le decimos, no, espérate. Vamos a hacer un análisis de brechas, hagamos bien las brechas, pues, pero entonces cambiemos este análisis, porque este es un análisis muy simple de la morbilidad. ¿Sí? Es un análisis muy simple, de efectos, no de causas reales del problema. Bueno. Cuando analizamos entonces, este es un análisis de lo que es la transición de la salud y la transición de los servicios de salud. Este es un análisis que aparece en Lancet, pero este es el mismo análisis que hace la Secretaría de Salud. Hablamos de una agenda no concluida, que son las enfermedades del rezago epidemiológico. Para nosotros, son las enfermedades de los jodidos, a los que no les llegó el modelo de estado de bienestar. ¿Sí? Y que para desventaja de estos son la tercera parte de la población mexicana, que no tiene ni seguridad alimentaria porque no les alcanza el dinero para resolver sus problemas, y que van a sistemas de salud que no tienen medicinas, y que entonces COFEPRIS se asusta que por qué utilizan plantas medicinales. ¿Sí? Y que hay que prohibir las plantas medicinales porque si no el negocio de las transnacionales de los medicamentos no cuadra. ¿Sí? Hay que quitarle. El otro es el cambio, la agenda emergente, que son las enfermedades transmisibles. Y le llaman agenda emergente. Yo no digo que es tan emergente. Si lo que pasa, una cosa es que nosotros los epidemiólogos llegamos tarde a descubrir la epidemia de crónico degenerativo. Eso viene desde los 70. Sí, lo que pasa es que hasta ahora la descubrimos y hemos llegado tarde a resolver el problema. Por eso no metió al sistema de salud en crisis todo este problema. Estos son el análisis de la transición epidemiológica. Este es el análisis entonces de
de cómo le están entrando a lo que es desde la calidad de la atención y seguridad del paciente. Hay que hacer una agenda de calidad y de acceso efectivo, hay que mejorar eso es la brecha. Y por otro lado, hay que entrarle a ver cómo resolvemos el problema de la atención a la salud, pues. Es decir, la política esa de meter a todos, ya no hay IMSS, forma parte de todo eso. No hay lana, metamos a todo mundo. Metamos a todo mundo a dar atención a la salud. Entonces, todo esto forma parte de un ajuste neoliberal. Y esto está publicado, ustedes se pueden meter a este artículo, está en la revista Lancet. Y que esto es lo mismo, si uno analiza esto y lo ve como lo que dice OCDE para México y lo que está haciendo la Secretaría de Salud, es lo mismo. No hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, vamos viendo aquí muy rápidamente datos de los análisis que están haciendo. Fíjense bien que todo va en relación a OCDE. Es decir, ¿qué está pasando en México en relación a OCDE? No es qué está pasando en México en relación a otros países, no, es todo en relación a OCDE. ¿Sí? Por ejemplo, este es el análisis de médicos por cada 1000 habitantes, que es de 3.3 en todo el planeta. Al 2000, este es al 2013. Luego les doy los datos de México, porque son de todo el personal. No estamos mal. El problema de México no es tanto de recursos, sino es de política pública. Luego, cuando analizan la proporción el modelo que se está implementando es de atención primaria de la salud, pero no es el modelo de Alma Ata, sino es el modelo de paquetes tecnológicos. Si ustedes analizan, son los médicos generales, ¿sí? Hay una relación entonces entre médicos, estos son los médicos que trabajan en medicina familiar, estos son los médicos generalistas que tenemos. ¿Sí? Bueno, se dice que no tenemos problemas en cuanto a recursos. El problema es cualitativo de los recursos, pero eso es un poco lo que habría que analizar. ¿Cómo nos están metiendo ya a la lógica de políticas de calidad de la Secretaría de Salud? Vía los REBOE, los CIFRUS. Los REBOE es el registro validación oficial de estudios que nos da la SEP. El CIFRUS es una opinión, el CIFRUS es la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud, y las escuelas que no tienen CIFRUS no les dan REBOE. Esa es la manera de regular, ¿sí? Esa es la manera de regular. Y los REBOEs no son permanentes, es cada 5 años, porque así te voy a regular. Te voy a controlar a través de los REBOE y los CIFRUS, con un modelo de calidad incremental. Luego, lo que están tratando es vincular, en este caso es el Consejo Mexicano de Acreditación de la Educación Médica, y el de COMACE, que es el de enfermería, el de CONCAPREN, que es con los nutriólogos, es la CENEIP, son los organismos que acreditan. Entonces, como el modelo es medicalizado, de acreditación, tiene que ver COMAEM, Secretaría de Salud, CIFRUS y la SEP que da los REBOEs. Y entonces, este es el modelo. Se está trabajando con un modelo que se llama modelo de calidad incremental. Modelo de calidad incremental es, primero te doy el CIFRUS, luego te doy el REBOE y luego tienes que acreditarse con COMAEM. ¿Sí? Y entonces, estos son los mecanismos para controlar las escuelas de medicina y la calidad. No puedes regular la creación de escuelas de medicina, porque estás en un modelo neoliberal. Abre escuelas de medicina quien tiene lana para abrirla. Y entonces ustedes pueden ver que en los últimos 5 años la cantidad de escuelas de medicina se duplicó en el país.
Hoy tenemos 162 escuelas de medicina en México, cuando hace 5 años teníamos 98. Y cada año se siguen abriendo más. Jalisco es de los estados, junto con Tamaulipas y Ciudad de México, quienes hemos abierto más escuelas de medicina y escuelas de ciencias de la salud en todo el país. Y muchos de ellos sin ningún análisis ni de mercado laboral, ni de espacios para formarlos. Es decir, aquí en Jalisco se creó muchas escuelas, algunas incorporadas a nuestra universidad, pero otras por caprichos del gober precioso y del cardenal anterior. Pues hay que irle su escuela de medicina al cardenal, y se abrió sin haber condiciones para crear nuevas escuelas. Pero la misma UDG sigue siendo lo mismo. Se creó la escuela de medicina de Tonalá cuando no hay condiciones para tener, y ahora los alumnos no tienen campos clínicos. Es decir, ese es el problema que estamos teniendo. Entonces, la política de brechas pasa por apretarnos el cuello regulando la calidad de la oferta, porque la demanda no la puede regular el Estado. Se regula la calidad de la oferta. Y esa es la gran discusión. ¿Cómo regular la calidad de la oferta en la formación de recursos humanos en salud? En un modelo de libre mercado. Un modelo de libre mercado. ¿Quiénes pagan los platos rotos? Pues nuestros alumnos. Esa es la verdad. Sí, nuestros alumnos pagan los platos. Pero esto es lo que hay que empezar a reflexionar, pues porque al final de cuentas no hicimos nada. No hicimos nada porque mucho de esto lo ignoramos. Y yo diría que principalmente quienes deben de empezar a protestar son los alumnos, porque les están ofertando espacios de formación sin ubicar en dónde van a trabajar. ¿Cuál es la demanda de formación, de incorporación al mercado laboral? Y entonces lo que está pasando, una tesis que yo tengo, es que estamos desprofesionalizando las profesiones de la salud. ¿Cómo se desprofesionaliza una profesión de la salud? Pues generando exceso de oferta y poca demanda. Entonces el que te contrata por cualquier tontería. Te paga el salario que quiere. Entonces fíjense bien, y este es el modelo. Y algo más es que las escuelas que son acreditadas y que puedan ser abiertas estén relacionadas con campos clínicos de hospitales certificados. Estos son los mecanismos que van a... Entonces no le van a dar campos clínicos a ninguna escuela que no esté acreditada por COMAEM, ni tenga CIFRUS. Por supuesto, se van a titular. Ahorita veamos los problemas de titulación que hay. El problema, al final de cuentas, pega en la calidad. Aunque el ENARM no sea, o sea, el examen nacional de especialidades médicas, y para entrar a la residencia sea un examen que pueda analizar el perfil, sí nos dice muchas cosas. ¿Sí? Aquí el problema es entrar a la escuela. Ya entraste, solo que te mueras de una diarrea no sales. No sales. Entonces, hay lo que se llama licenciamiento automático, y esta es una de las críticas que nos hace OCDE. Tienen razón. Es decir, estamos sacando gente que a veces, vean todo lo que dice el ENARM, el Examen Nacional de Residencias Médicas. Fíjese bien lo que dice este análisis. El 65% de los médicos generales no alcanzan los conocimientos que debieran de haberse adquirido de acuerdo a los perfiles profesionales. Eso es un problema. Pero esto es solo en los alumnos seleccionados, que ganaron la especialidad. Los que no fueron seleccionados están más jodidos. Ese es un problema.
Luego, al distribuir esto por bloques de especialidades, solo el 56% tienen los conocimientos básicos de medicina interna. Esta es la N del estudio, de 36,000 aspirantes. Y todos estos médicos tienen cédula para ejercer. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que mejorar la calidad entonces. Esta es la tesis para mejorar la calidad. Los alumnos no están saliendo con competencias para atender e insertarse a los mercados laborales de manera eficiente, de acuerdo a este dato. Entonces, cosa que nos debe preocupar. Cosa que nos debe preocupar. Esto es lo que está haciendo la Secretaría de Salud en el análisis de brechas. Pero luego veamos dónde están los agujeros, porque uno de los grandes problemas es que seguimos formando especialistas cuando ya no necesitamos especialistas. Y hay un montón de especialistas que necesitamos y no formamos ningún especialista. Veamos cómo pasa aquí. Miren, aquí está ya la comparación de los datos de OCDE con México. La norma de OCDE dice que debe de haber 3.3 médicos por 1,000 habitantes. Nosotros tenemos 2.2. Estamos mejores que la media de OCDE. Para que les decía yo que el problema no es de recursos, sino es de calidad de los recursos y de distribución de los recursos. Por eso es este análisis es bueno en qué cosas sí podemos hacer y mejorar. El análisis de brechas tiene la ventaja que hay que descubrir los agujeros donde podemos mejorar. Si ven ustedes, lo que hay es un exceso de ginecobstetras. Tenemos muchos ginecobstetras que no necesitamos. Las mujeres cada vez tienen menos hijos. ¿Sí? Y como diría el padre de mi barrio, ¿sí?, mucho bautizo y poco casamiento. Bueno, es decir, tenemos exceso de ginecobstetras y seguimos formando. Ahorita les voy a pasar los datos de los últimos 5 años de las especialidades que estamos formando. Fíjense bien, el síndrome depresivo es uno de los principales problemas de salud pública del país. Pero vean ustedes, solo tenemos 1.2 psiquiatras. Estamos hablando de... ¿Sí? Bueno. Fíjense bien, aquí tenemos un vacío tremendo de formación. Es decir, esto es lo que se llaman las brechas. En enfermeras de salud mental, miren cómo andamos. Es decir, este análisis nos debe de médicos pasantes, casi estamos al mismo nivel. Pero el asunto se nos complica con el personal de enfermería. Tenemos muy pocas enfermeras para el problema. El problema aquí es que mucho del personal de enfermería está yendo a Estados Unidos, a Canadá principalmente. Les voy a decir el fenómeno que sucede con las enfermeras. El problema es que en Estados Unidos y Canadá nadie está estudiando enfermería. Es una carrera poco reconocida socialmente. Y entonces, ¿de dónde se están llevando las enfermeras en Estados Unidos y Canadá? Del Caribe anglófono y de México. Y entonces nosotros tenemos este problema serio ya en las instituciones de salud. Tenemos pocas enfermeras para las necesidades sociales. Y eso nos hace estar muy por abajo. ¿Sí? Bueno, esto sí muy rápidamente. Este es el problema de las brechas que tenemos. Si esto lo vemos en geriatría, la cosa es más jodida. Es decir, tenemos cada vez más un incremento de población en la pirámide. Casi el 5% de la población en la pirámide poblacional somos adultos mayores, pues ya me incluyo yo ahí ¿sí? Pero no tenemos geriatras, ni hay lugares donde formarlos, ni nadie quiere ser geriatra, solo María Elena. Bueno, aquí vean ustedes este análisis. ¿Sí? Es decir, por ejemplo,
¿Qué estamos formando de especialistas en México? Médicos familiares, pues está bien, pues no está mal. Solo que hay que formarlos, en lugar de formar médicos familiares especialistas, hay que hacerlos buenos médicos generales en el pregrado. Y no necesitamos un curso de especialidad en medicina familiar. Luego tenemos internistas, pediatras, anestesiólogos. Pero si ustedes se vienen, epidemiólogos todavía muy pocos, neumólogos, sanitaristas, cada vez legistas, cada vez son mucho menos. Ni aparece aquí la geriatría como. Aquí están los geriatras. Aquí están los geriatras. El problema es que no hay donde formarlos. No hay donde formarlos. Y tampoco hay plazas. Pues eso es lo que hay que resolver. Es decir, la Secretaría de Salud está planteando, yo creo que, por eso es que yo les decía, en un modelo estructural funcionalista como el que tenemos en políticas de formación de recursos, hay que resolver lo que se puede resolver. Todo lo demás que no se puede resolver tiene que ver con el modelo de desarrollo. Y por eso ahí el PG tiene razón. El PG tiene razón. El problema de México es que tenemos un modelo de desarrollo que no está respondiendo a las necesidades de este país. ¿Sí? Entonces hay que cambiar el modelo de desarrollo. Y el modelo de desarrollo nos va a hacer que cambiemos el sistema de salud, el modelo de universidades, el modelo de investigadores. Hay que cambiarlo todo. O sea, porque lo que tenemos no está funcionando. Lo que tenemos no está funcionando. Pero luego nos vamos a las percepciones. ¿Cómo? Este es un estudio de OCDE de 2016, cómo se autoperciben el prestigio y los estilos de vida saludable de los especialistas. Algo interesante es que ustedes ven que los cirujanos aquí tienen un gran prestigio, y si nos venimos para abajo, la salud pública no tenemos una autopercepción de prestigio. Sí, pero muy alto estilo de vida. Y miren los cirujanos, los que tienen más mal estilo de vida. ¿Sí? Esto es interesante porque ¿por qué los alumnos escogen las especialidades? Por un problema de autopercepción. Y la autopercepción es generalmente económica. Los que más ganan son los que operan. Son los que operan. ¿Sí? Son los que operan. La salud pública, los licenciados en salud pública para la medicina rural, están ahí. Ahí van. Bueno, el problema entonces es de disponibilidad. Tenemos que resolver el problema de las especialidades. Bueno, el problema de los médicos generales es de calidad y de calidad de las escuelas. Se están abriendo escuelas que no deben de abrirse. Y ese es el problema que hay que resolver. El problema que hay que resolver es que no hay que seguir abriendo escuelas de medicina. De enfermería sí, pero escuelas de medicina no deben de abrirse ya en el país. No se necesitan médicos. ¿Por qué los alumnos estudian medicina? Por prestigio. Y el prestigio está relacionado, de acuerdo a esto, con la lana. Los médicos seguimos siendo una profesión que gana más que el resto de las profesiones. Pues sí, pues, excepto ellos, pero en general la visión social del prestigio sigue jugando en la selección de la carrera. Pero espérenme, ¿de dónde los vamos a formar? Ahorita, yo estuve en una reunión de CIFRUS del viernes pasado, aquí del CIFRUS estatal, que es la comisión interinstitucional que regula la formación de recursos humanos de salud en el Estado. Y el gran conflicto lo armó nuestro rector del CUCS, porque está defendiendo porque no hay plazas para los de alumnos de Tonalá. Y ahí hay una gran disputa. ¿Y dónde los van a poner? ¿Quién abrió la escuela de medicina de Tonalá cuando solo se había dicho que ahí solo iban a haber gente de salud pública y geriatría?
¿A quién se le ocurrió abrir la escuela de medicina en Tonalá? No es necesario. No estoy diciendo nombres. Es decir, la abrieron como pasa, como se abrió la escuela de medicina de la UNIVA. Es decir, porque el cardenal, el Cabernal, tenía mucho poder con el gober y se abrió la escuela de la UNIVA por decreto, cuando no se debió de haber abierto. Es decir, y estamos metidos. Pero ahora ya están abiertas. ¿Las podemos cerrar? No podemos cerrar escuelas. ¿Qué hay que hacer? Regular la calidad. ¿Qué hay que hacer con las especialidades? Lo mismo. Hay que abrir especialidades donde hay más necesidades. Bueno, miren, aquí hay, en este momento, estos son datos del año de 2015, hay 26,000 residentes, 81 programas de especialidad, de 50 a 80 escuelas avalan estos programas, 27 programas tienen entrada directa, aceptan 7,800 mexicanos en lugares seleccionados, 54 programas tienen entrada indirecta a través de subespecialidades. Esta es la realidad de los que estamos formando. Es decir, hace falta el diagnóstico. Ahora, en el mes de abril, en el CENFRUS, se va a empezar a hacer el análisis de brecha de las especialidades, para ver cómo estos datos que les estoy dando, cómo está realmente el problema y cómo resolverlo. Para terminar, esta es la realidad. La realidad es que estamos jodidos. ¿Sí? Es que estamos jodidos. ¿Sí? La pregunta es, ¿y esto va a pasar jodido para siempre? Yo digo no. Sí, tiene solución, pero hay que trabajar en la solución. Y yo les voy a dar mi punto de vista, pues. Pero algunos de estas son mis propias utopías, pero bueno, pues dice que solo no construye realidades quien no sueña. ¿Sí? Bueno, entonces, los cambios, ¿qué es lo que está sucediendo? Realmente hay una transición demográfica que ya está documentada, hay una transición epidemiológica con tendencia a la polarización, ¿sí? Enfermedades de ricos, enfermedades de pobres. Hay una mundialización de los problemas de salud y enfermedad por las mismas migraciones. Sabemos que hay una crisis del modelo neoliberal. Sí, no sé si es agradable esto o no es agradable. Y que ante esta crisis del modelo neoliberal hay que hacer ajustes a los modelos de desarrollo y atención a la salud nacionales. Este es un reto. Tenemos que meternos nosotros, todos los que filtramos un poco de ciencia, meternos a ayudar a hacer las nuevas políticas de atención a la salud y las nuevas políticas educativas para formar recursos humanos en salud a nivel nacional. Es una responsabilidad. No podemos dejar que la OCDE nos siga definiendo eso. Eso es una responsabilidad. Y hay que discutir, pero hay que leer. ¿Y qué alternativas les podemos dar? Porque hay una crisis. Es decir, lo que hay es una crisis. Quien piense que no hay crisis, pues el modelo neoliberal entró en crisis. Y hay que meternos. Si no nos metemos, otros van a hacer las cosas por nosotros. Bien, vale. Hay un cambio, hay un retraimiento del papel protagónico del Estado en los espacios públicos y un mayor protagonismo de actores privados. ¿Qué significa esto? Que a nuestros alumnos, decirles que van a conseguir chamba en el Seguro Social o en la Secretaría de Salud es mentira. Ese mercado está muy competido y muy cerrado. ¿Sí? Y muy apalancado, como diría, en un país de palancas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Hay que enseñarle a nuestros alumnos a realizar desempeños laborales múltiples de profesionales de la salud, a escala privada. Es decir, si el 52% de la atención a la salud la paga la gente, pues hay que enseñarle a nuestros alumnos a trabajar el primer nivel de atención privada solo por grupos de profesionales. Y eso significa que hay que enseñarles a emprender en grupos. O sea, al final de cuentas, pero eso no lo estamos haciendo.
y hay que hacerlo. Por otro lado, está el surgimiento de nuevos campos de conocimiento. Necesitamos formar más en gerencia de servicios de salud, pero también más en genoma humano. ¿Ustedes creen que los estudios de genoma humano los hicieron porque son virgencitas de la caridad, las gentes que le invirtieron 2 billones de pesos al estudio del genoma humano? ¿Será solo para conocer más al ser humano? No. Lo que pasa es que lo que viene es una tendencia a la medicina genómica. ¿Quién va a pagar la medicina genómica? Pues la gente que tiene lana. Pues en lugar de que se vayan a atender a Texas, hay que tenerlos acá. Y nuestros especialistas tienen que hacer medicina genómica, que no le estamos trabajando. No le estamos trabajando de manera importante. Pero hay que hacer una medicina genómica Mexican Course. Es una medicina genómica mexicana, no la de los gringos. ¿Sí? Hay que hacer una para acá. ¿Sí? Hay otro cambio importante que nosotros los que trabajamos mucho en comunidades lo hemos estado viendo. Hay un cambio en los actores. La gente en las comunidades cada vez tiene más conciencia de sus broncas y de sus problemas. ¿Sí? Y la gente está entendiendo que la atención primaria de la salud no es una dádiva del Estado, sino es un derecho. Y hay que trabajar entonces políticas públicas desde los pueblos, que es una beta que no hemos trabajado. Y eso significaría que hay está la sociedad civil, los campesinos y los indígenas, y que entonces hay que trabajar otra vez como trabajábamos la vieja APS de Alma Ata, con comadronas, con promotores de salud otra vez. Nosotros lo estamos haciendo ya en este momento, en proyectos piloto. Si a alguno de los muchachos les interesa conocer cómo trabajar eso. Y nosotros lo estamos planteando a nivel de formación ya de ANFEM. Y esto significa que le incorporemos ahí. Y hay surgimiento, por ejemplo, de medicina tradicional, salud ambiental en microcuencas, medicinas integrativas. Eso significa que trabajemos la interculturalidad. La medicina intercultural, la salud intercultural como campo del conocimiento. No los estamos trabajando. Y eso significa pues una formación más sólida en el área antropológica. En el área antropológica de nuestros alumnos. Yo creo que esto es indudable. Hay un reconocimiento de las determinantes sociales complejas, ¿sí? Y del modelo educativo. Entonces nosotros tendríamos que ir transitando de esa visión positivista de la salud que tenemos, que no es mala, sino a modelos más de paradigmas complejos y utilizando metodologías complementarias para abordar los problemas. Es importante que empezamos a estudiar las percepciones, la cultura, los significados, además de la epidemiología convencional. Y esos son los trabajos que habría que ir haciendo. Tendríamos que ir desarrollando esa visión crítica de las políticas y programas de salud neoliberal, pero eso significa que los estudiemos. Los estudiamos a fondo, porque mucho del problema es que estudiamos las políticas pero con una visión reproduccionista, y eso no nos ayuda mucho. Necesitamos que los alumnos y los profesores tengan una visión crítica. Y algo importante, todos los organismos internacionales en el mundo están planteando que la educación debe ser por competencias. ¿Podemos salirnos del modelo de competencias? No. Esa es la lógica mundial de educación. Sí, no estamos fuera de pichada. El problema es que seguimos trabajando con modelos de competencias cognitivas. Sí. Y que piensan que el aula es donde se aprenden las competencias. No, las competencias se aprenden en la realidad sociolaboral. Hay que salirnos del aula. Hay que salirnos del aula. Es decir, los alumnos que se insertan en los escenarios reales sociolaborales son los que realmente tienen competencia. Todos los demás tienen conocimientos y no saben trabajar. Es decir, cuando uno analiza políticas y programas de las instituciones de salud, en salud pública, en salud comunitaria, en nutrición, lo que uno encuentra es que los profesionales no saben trabajar en modelos colectivos porque los hemos formado para la clínica.
Y los hemos formado para la clínica, para la mala clínica, solo para leer estudios de gabinete, no para hacer verdaderamente una formación semiológica y propedéutica fuerte. Entonces, este es un escenario que hay que trabajarlo, pero y para eso tenemos el Laboratorio de Salud Pública. El Laboratorio de Salud Pública se creó para diseñar modelos de educación. ¿Lo está haciendo el laboratorio? No, aunque se enojen los del laboratorio. Y a mí me pusieron 8 meses ahí a dirigir ese laboratorio, pero me salí y me corrieron, porque al final de cuentas la gente está en otra pichada. Anda en otra pichada. Y estos son los grandes cambios en el desempeño académico. Estos son para los profesores. Tenemos que estar claro que los campos disciplinares se están especializando, que tenemos que desarrollar competencias transversales. ¿Cuáles son las competencias transversales? Las competencias interculturales, las competencias cívicas, las competencias cibernéticas, el dominio de los idiomas, esas son los derechos humanos, todo eso. Desarrollo de educación en medios virtuales de aprendizaje. Los profesores tenemos que trabajar los medios virtuales de aprendizaje. Lo que hemos hecho es utilizar tecnología, pero es tecnología conductual. No estamos trabajando los medios virtuales de aprendizaje como estrategias educativas, sobre todo para aprender competencias. Yo digo que ahí hay un gran error. Hemos pensado que tener muchos cañones y tener computadoras y tener edificios y un montón de cosas es lo mejor. No, eso ayuda. Son medios. Son medios. Esos medios hay que meterlos dentro de los fines, que es generar gente que aprenda competencias y que aprenda a pensar de manera constructivista. Necesitamos desarrollo de competencias pedagógicas, la internacionalización de las líneas de investigación y desarrollar estas famosas alianzas estratégicas, porque si no, no podemos hacer transferencia del conocimiento. Transferencia social para resolver problemas, pero transferencia a la sociedad del conocimiento internacional también. Bueno, ese es mi punto de vista. La pregunta es, ¿sí es posible? ¿Es posible un cambio? El cambio más radical habría que decirle que hay que cambiar el modelo de desarrollo que se implementó desde hace 65 años. Eso no es tan posible, pero sí podemos hacer acciones a la vez de que estamos resistiendo a este modelo que nos ha llevado a este caos que tenemos en este momento. En atención, pero también en formación de recursos. Bueno, muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta. De los sobrevivientes, un par de preguntas. Doctor, buenas tardes. Alberto González, del Hospital Civil. Respecto al cómo y la viabilidad de solucionar esta crisis, ¿usted percibe en el CIFRUS central y en el estatal que hay esa sensibilidad en búsqueda de poder acortar esas brechas, de verdad tratar de promover la formación de recursos humanos en donde están los puntos críticos? Porque uno ve lo que publica de repente CIFRUS en notas periodísticas, porque no he visto, a lo mejor me falta buscar más, pero no he visto una publicación científica de mayor rigor en la que ellos expresen que de verdad hay que cerrar, hay que acortar esas brechas, porque yo veo que presumen que cada vez tienen, o dan la impresión de que tienen cada vez más aspirantes, o miden a las universidades por el número de especialistas que ingresan o pasan el examen nacional, cuando en la realidad eso tampoco va ligado de la calidad. ¿Sí percibe esa sensibilidad por parte de la comisión? Porque si no partimos de ahí, a lo mejor el panorama es más oscuro todavía, ¿no? Eso es parte del problema. Parte del problema es que hay que educar
a los que toman decisiones políticas sobre esto. Es decir, y nos pasa aquí en el CUCS, la gente que toma decisiones políticas de formación en el CUCS no consulta a la gente que sabe sobre esto. Es decir, ese es uno de los problemas. Buena parte del problema que hay en CIFRUS y en CENFRUS es que tienen clara la película algunos órganos de conducción y de dirección, pero la gente que instrumenta la política tiene mucha ignorancia del problema. Es decir, ese es parte del problema que hay en México. Es decir, por eso es que es importante este tipo de espacios para poder discutir con información dura, con evidencias científicas, porque muchos de los grandes problemas es que mucho de esto lo discutimos desde el sentido común y eso no ayuda a buscar evidencias. Necesitamos nosotros recuperar el camino. México tuvo un observatorio de recursos humanos en salud hasta el 2004. Lo destruyeron por celos políticos con OPS. Un grupo de aquí del CUCS éramos miembros del Observatorio de Recursos Humanos, era el equipo de este. Entonces, mucho del problema es que el agua le llegó al cuello. ¿Sí? O sea, el sistema político está en crisis. Y cuando hablamos del sistema político no es Peña Nieto, sino es, en general está en crisis. La pregunta es qué decisiones tomar y con quién tomarlas. Entonces, mucho del problema que hay es que no hay mucha sensibilidad y no mucho análisis en la gente que opera. Yo lo que estoy viendo es que por primera vez la Secretaría de Salud aceptó que gente de las escuelas y facultades de medicina, yo soy en CENFRUS el representante de las escuelas y facultades de medicina de México, aceptan que empecemos a discutir. Y eso amplía. Nosotros estamos haciendo aquí en el CUCS el Atlas de la Educación Médica Mexicana, con datos de la Secretaría de Salud, precisamente para empezar a hacer que esto se masifique, porque mucho del problema es que no se sabe. Es decir, todo esto se maneja así muy subterráneo. La información pública, las evidencias científicas hay que hacerlas públicas. Eso es parte de nuestra responsabilidad. Es parte de nuestra responsabilidad de decirles, espérenme, no va por ahí el asunto. Entonces, eso del ENARM, es decir, el ENARM no es un indicador más que de ingreso, pero ni mide las competencias como están diciendo ellos aquí, por eso les traje este dato, ni mide las competencias, porque entonces el ENARM había que hacerlo de acuerdo al perfil de competencias del médico mexicano que estamos formando. Y no se hace con eso, es decir, nombran un equipo de gentes y hacen las preguntas. No, espérame, no va por ahí el asunto. ¿Sí? Entonces, entonces, mucho del problema no es solo para qué sirve la información. El problema no es solo tenerla, ¿para qué sirve la información? La información debe servir para tomar decisiones basadas en evidencias científicas para construir políticas públicas. Pero para construir políticas públicas hay que involucrarnos. Sí, y hay que involucrarnos en todos los niveles, desde el nivel social hasta el nivel donde se toman las decisiones. ¿Sí? En nuestra universidad, nuestro centro, doctor, uno ve los pósters que están por allá. Ajá. Dice, la mejor manera de que tengas éxito o que pases el examen, programa Avanza, que incluso son las iniciales de los colegas, digo, por respeto los conozco y creo que son muy brillantes. Pero entonces ni siquiera en el centro estamos promoviendo el cambio de paradigma, estamos favoreciendo que nos midan con la eficiencia, la midan a base de quién pasa nacional y quién no, pero estamos diciendo a nuestros muchachos, entonces también es preocupante porque ni aquí lo están haciendo. Por supuesto. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Miren, ahí les va. Yo creo que el problema no es el examen nacional en sí mismo. El problema es las brechas de especialidades. ¿Vamos a necesitar especialistas? Sí. ¿Y hay que hacer exámenes para que entren a las especialidades? Sí, hay que cambiar el examen, el tipo de examen. No es el examen nacional, sino es para qué estamos utilizando el examen. ¿Y qué decisiones vamos a tomar con respecto a las especialidades?
Es decir, México no puede seguir ofertando especialidades para el desempleo también, porque tanto tienen desempleo los alumnos egresados del pregrado como los especialistas también, por exceso de oferta de especialidades para campos donde no hay demanda. Bueno. Habíamos dicho un par de preguntas, el doctor Miguel tiene otra pregunta, y si alguien tiene comentarios al final, pues nuestro ponente se quedará, o lo hacemos que se quede un momentito. Una gran preocupación es educar para qué o formar para qué. La universidad pública, este panorama, irá a formar los recursos humanos que se requieren para la sociedad o para el mercado. Yo digo que para los dos lados. Es decir, depende de qué es lo que quiere el alumno. Es decir, si el mercado laboral de las profesiones de la salud, la mitad es privado, pues hay que prepararlo con competencias para el mercado laboral privado, pero también para las competencias para el mercado público, ¿sí? Para ser buen médico general o para ser buen especialista. Es decir, yo diría, nosotros no podemos desde la universidad decir, no, espérate, tú vas a ingresar, pero solo vas a ser médico general. Tú vas a ingresar, pero te voy a preparar nada más para el capital privado o para el capital público. No, yo diría, hay que hacer profesionales generales integrales para que puedan trabajar en todos los escenarios laborales posibles, y hay que formar gente para que pueda, si quiere ser especialista, sea buen especialista, y que si quiere trabajar para las capas medias altas que compran genoma humano, pues hay que se inserte. Pero yo creo que tenemos nuestra responsabilidad, es formarlos con competencias múltiples en todas las carreras que estamos formando. Bien, la charla ha sido bastante interesante. Yo creo que tendríamos que agendar una segunda, si el doctor Crocker nos lo acepta. Veríamos el título y que habría una segunda parte. Creo que está bastante interesante. Sí, ya podríamos recibir propuestas a nivel específico en la oficina. Muchísimas gracias, doctor René Crocker, y queremos que el director del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública, el doctor Ezequiel, le haga entrega de su constancia. Doctor René, a nombre de la Universidad de Guadalajara, del Departamento de Salud Pública y del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública, agradecemos su participación y lo esperamos próximamente aquí. Muchas gracias por su participación. Solo hacerles el aviso final. La próxima conferencia se titula Políticas Públicas en Salud Ambiental, por el doctor Felipe Lozano Casten, quien ahorita encabeza un grupo de la universidad que está trabajando en el área de Poncitlán y Agua Caliente, San Pedro Tezistán. Por ahí están trabajando con alumnos de posgrado del CUCS, y creo que han escuchado ustedes que hay un conflicto por ahí bastante sonado en los medios. El 26 de abril a las 11 de la mañana, y el día 24 de mayo viene un invitado de la Universidad del estado de Juárez, del estado de Durango. Él nos va a hablar sobre la condición social del origen de la preeclampsia y políticas públicas. Agradecemos su asistencia y los esperamos en las próximas ponencias.